Buenos días, estimados participantes del primer simposio virtual organizado por la Universidad Simón Rodríguez y al cual gentilmente fui invitada a participar. Mi intervención consta de dos partes. Voy a iniciar con una síntesis de la historiografía del doctor Félix Adam a solicitud de los organizadores del evento, dadas pues las circunstancias de que el doctor Félix Adam fue fundador de la Universidad Simón Rodríguez, su rector también fue el primer rector, y es el creador de la ciencia andragógica y un artífice de lo que hoy en día nosotros manejamos como educación permanente. Bueno, a continuación presento la síntesis de la historiografía del doctor Félix Adam. El maestro Félix Adam nace el 24 de diciembre de 1921 en la población del Toro, a orillas de ese caudaloso río Orinoco. En el año de 1937, con solo 16 años, se traslada a Caracas para continuar sus estudios en la Escuela Normal para Hombres, institución en la que gana una beca otorgada por el gobierno venezolano para estudiar en Cuba en la Universidad de La Habana, institución de la que egresa en el año de 1945 con el título de doctor en pedagogía. Regresa a Venezuela y es designado director de la Escuela Normal de Cumaná, cargo que ejerció por 3 años, durante los cuales organizó una campaña de alfabetización para enseñar a leer y escribir a miles de campesinos con un método de lectura y escritura elaborado por él, que denominó método de palabras normales. Este método dio origen a la cartilla a bajo cadena, muy utilizada para alfabetizar en Venezuela y en otros países del continente americano. En 1948 inicia una lucha incansable por la libertad de Venezuela y combate a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, quien lo envía al exilio en Cuba en el año de 1949. Regresa al país clandestinamente y en el año de 1952 es detenido, torturado e incomunicado en la cárcel Modelo de Caracas, lugar de donde sale el 23 de enero de 1958. Ese mismo año es designado director de la Oficina de Educación de Adultos del Ministerio de Educación. Allí encontró que el 56.8% de la población venezolana no sabía leer ni escribir. Durante los 10 años que estuvo en esa dirección, implementó el Plan Experimental de Alfabetización, que dio como resultado que el analfabetismo en Venezuela se redujera al 22.9%, casi la mitad. Fue un americanista al compartir sus experiencias alfabetizadoras con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Ofreció ayuda técnica para erradicar el analfabetismo en Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Bolivia y Paraguay. Para ello incorporó las legiones alfabetizadoras venezolanas en esos países de la región, capacitando al personal técnico y docente y donando materiales, entre ellos la extraordinaria cartilla a bajo cadena. En 1960 diseñó una nueva versión para la educación primaria de adultos y fundó las escuelas básicas nocturnas en todo el territorio venezolano. Impulsado por sus ideas andragógicas, implantó los liceos nocturnos por parasistema. Su entrega a la educación de los más desposeídos le valió un reconocimiento internacional al recibir en 1967 el Premio Mundial de Alfabetización que concedía la UNESCO y que se otorgaba por primera vez en el mundo. Formó parte del Comité de Expertos para el Avance de la Educación de Adultos
y en una reunión realizada en París con la UNESCO en el año de 1965, él propuso cambiar el término de educación continua por el de educación permanente, y la UNESCO aprobó esa propuesta. Al dejar la Dirección de Educación de Adultos, es electo decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, UCB, donde crea las extensiones universitarias, los estudios universitarios a distancia supervisados y el programa de acreditación de aprendizaje. Su aporte más significativo lo realizó en el año de 1971, cuando presentó a consideración de la UNESCO su obra máxima, Andragogía, Ciencia de la Educación de Adultos, que toma como base al ser humano y su condición de educarse a través de toda la vida, mediante un proceso en el cual participe y se desarrolle de acuerdo con sus características biológicas, psicológicas, sociales y ergológicas. Su preocupación por divulgar la nueva ciencia lo impulsaron a fundar ese año la Federación Interamericana de Educación de Adultos, FIDEA, entre cuyos objetivos estaba difundir la andragogía como ciencia. Para el logro de estos objetivos, FIDEA creó institutos de nivel superior, entre ellos el Instituto Internacional de Andragogía. En 1974, funda la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, de la cual fue su rector en 2 periodos consecutivos. Institución pionera en América Latina y el Caribe por su modelo andragógico. Su sentido americanista lo lleva a Panamá y el 19 de marzo de 1986 funda la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, sustentada también en el modelo andragógico, y cuyo objetivo era darle la oportunidad de estudio a una población que por diferentes circunstancias no habían podido ingresar a la universidad. Impulsado por las recomendaciones emanadas de la Cuarta Conferencia Internacional de Educación de Adultos realizada en París en 1985, donde por primera vez se llevó como punto a esa reunión la educación de las personas de la tercera edad, eso lo motivó a estudiar los procesos educativos de esos grupos etarios, al considerar que la esperanza de vida en nuestros tiempos aumentaría el porcentaje de estas personas, adultos mayores, y que frente a esta realidad la educación sería fundamental para lograr la participación, integración y contribución de este sector poblacional en los planes y programas de desarrollo político, económico, social y cultural de las naciones, y que ello implicaba elaborar nuevas teorías y estrategias para el aprendizaje de los adultos mayores. Preocupado por esta realidad, funda en Venezuela y en República Dominicana la Universidad de la Tercera Edad. En Venezuela en el año de 1986, que fue la primera en América Latina, y en República Dominicana en el año de 1989. Las creó bajo la base de que era una necesidad para el nuevo milenio porque suponía una clara opción de un sistema abierto de educación superior para adultos mayores, poseedores de un caudal de experiencia que los dotaba de herramientas para continuar cumpliendo funciones dentro de la sociedad. La Universidad de la Tercera Edad funcionó durante 5 años, pero nunca fue comprendida en toda su magnitud e importancia social. Poco tiempo después del fallecimiento de su fundador, fue ordenado su cierre, dejando sin horizonte a miles de participantes en todas las regiones del país, que habían encontrado en ella su razón de seguir luchando y su proyecto final de vida. Esta fructífera década de los 80 profundiza sus investigaciones sobre las características biológicas, psicológicas, sociológicas y ergológicas que diferenciaban al aprendiz adulto, y en 1986 formuló su teoría de aprendizaje que denominó teoría sinérgica o del esfuerzo concentrado. Esto lo llevó a plantearse la posibilidad de desarrollar una ciencia máster, la ciencia antropagógica, es decir, la madre de las 3 disciplinas que serían la pedagogía, la andragogía y la gerontagogía. Ciencia a la que definió como la ciencia de educar permanentemente al ser humano en las diferentes etapas de la vida. En 1989, por sus aportes científicos a la educación de adultos y a la andragogía como ciencia, por sus luchas democráticas, por su condición humana y sus valores,
la Organización de Estados Americanos, la OEA, le confirió el Premio Interamericano de Educación Andrés Bello. En la plenitud de la vida y cuando aún tenía mucho que darle a la educación del siglo XXI, el 31 de enero de 1991, lo sorprende la muerte, dejando huérfano a un numeroso grupo de adultos mayores que confiaron en su proyecto de educarse al final de la vida. Como podrán ustedes entender a través de lo que acabo de leerles de esa historiografía tan hermosa de Félix Adam, que no solo fue mi maestro, mi amigo y mi padre, un hombre que lo dio todo por la educación venezolana. A continuación voy a presentarles mi trabajo en el cual yo relaciono ese concepto de educación permanente de Félix Adam con la situación que estamos viviendo en los momentos actuales con la pandemia y esta cultura digital que se nos ha instalado de un día para otro y para el cual todavía no tenemos las herramientas suficientes como para poder dar respuesta a tanta innovación, a tanta confusión, a tanta incertidumbre que nos ha traído como educadores. Pasamos entonces a mi presentación, para lo cual pues vamos a compartir la pantalla nuevamente. Comenzaremos entonces con mi presentación, en donde hago esa relación de la educación permanente con la cultura digital que hoy en día pues estamos nosotros presenciando. El viraje que ha dado el concepto del fenómeno de desarrollo, que se ha desplazado de un enfoque economicista para ubicarse en un enfoque integral, ha convertido a la educación en un tema central por su papel protagónico frente a un escenario digital caracterizado por el surgimiento de nuevas tecnologías, los avances de la ciencia, la producción vertiginosa del conocimiento y la reciente llegada de la pandemia del COVID-19, cuya presencia ha generado un impacto significativo en el ámbito educativo, al tener que incorporar la tecnología digital emergente a los procesos de aprendizaje y desarrollar en un lapso de tiempo muy corto nuevos modelos en cuanto a estrategias didácticas, herramientas para aprender a aprender, recursos instruccionales y evaluación. Este proceso de reinvención de las instituciones educativas requiere de una postura de apertura frente a las transformaciones que se vislumbran con la nueva realidad social, pues este escenario amenaza con profundizar las desigualdades educativas que ya tenía la región antes de la pandemia. Al respecto, cabe destacar que en la década de los 80, Félix Adams manifestaba su inquietud por el resultado de esa falta de equidad en la educación latinoamericana, al expresar que ésta se traduce en políticas educativas orientadas a proveer al mundo económico de personas calificadas, dejando a un lado el desarrollo humano y el logro de la justicia y la igualdad, factores esenciales para el progreso endógeno fundamentado en el respeto del medio ambiente humano y natural y de la diversidad de creencias, tradiciones y culturas. También mostró una gran preocupación por el uso sin control de las nuevas tecnologías en la vida de los seres humanos y avisoraba el peligro de la atomización de las culturas y sociedades en contraposición a la necesidad de una cultura y de una sociedad que fuese al mismo tiempo nacional y universal. Asimismo, advertía sobre el peligro de la modernización, señalando que el dominio de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas se habían desarrollado a una velocidad tal que se hacía necesario ponerle fin a la destrucción del hombre por el hombre.
para luego concluir diciendo, y cito, hay que seguir educando al ser humano permanentemente si queremos que el progreso no lo destruya y convierta al planeta en algo desolado y estéril. No obstante que el planteamiento de Adams en 1989 fue pronunciado en una época muy anterior a la realidad de hoy, su inquietud está más vigente que nunca. Porque los cambios generados por la pandemia a escala mundial han obligado a las instituciones educativas a refugiarse en las tecnologías emergentes sin tener un punto de referencia que les permita vislumbrar el impacto a futuro que estos cambios puedan generar en la sociedad. Por lo tanto, es importante seleccionar cuidadosamente aquellos elementos que influyen de manera determinada y con diferentes enfoques en el diseño de los nuevos modelos de aprendizaje. De hecho, la educación a distancia, que se rige por principios de autoaprendizaje, flexibilidad, inserción, libertad, equidad y justicia, entre otros, en su proceso de renovación hacia una educación digital que la obliga a innovar, debe tener cuidado de no dejar de lado todos los avances logrados durante décadas en cuanto a calidad y cobertura de esta modalidad. No podemos ignorar que la recesión económica generada por el COVID-19 es una realidad que va a conducir a cambios sociales inimaginables. Si nos referimos al ámbito educativo, podemos mencionar, entre otros, abandono de la investigación, pérdida de oportunidades laborales para muchos egresados, adaptación de los estudiantes a la nueva manera de aprender por Internet y su resistencia a volver a las aulas, ausencia temporal o definitiva de los facilitadores y de los investigadores, y la dificultad de los gobiernos para financiar a las instituciones educativas. En este escenario post-pandemia, la educación digital se impone y se concretará de manera muy rápida, transformándose en un proceso que afectará programas, espacios, tiempos, métodos, técnicas, estrategias, contenidos y recursos de aprendizaje, rompiendo con los métodos más tradicionales, lo cual supone una profunda transformación, tanto conceptual como metodológica, de la forma como se debe gestionar el aprendizaje. Y esto nos llevará a pasar de un modelo lineal a un modelo multimodal, caracterizado por ser interactivo, multidireccional, fundamentado en el autoaprendizaje, en las herramientas tecnológicas emergentes y en la forma de acceder a la información y a la comunicación. Lo cierto es que el impacto de la transformación digital no solo afectará a los procesos de aprendizaje, sino también a diversos ámbitos de la vida humana, generando profundos cambios en la manera de aprender, pero también en otros aspectos como en la manera de socializar, trabajar, realizar proyectos, formular metas, entre muchos otros. Para algunos estudiosos de la nueva realidad mundial, esta transformación digital es una de las pocas disrupciones que se conocen en la historia de la especie humana y afirman que está más relacionada con el ser que con el estar y más con el saber que con el hacer. En resumen, que esta realidad mundial digital tiene que ver más con la cultura que con la tecnología y que su impacto a corto plazo será evidente en nuestras costumbres y hábitos. Particularmente creo que debemos asimilar como un hecho a futuro que lo digital dejará de ser un conjunto de tecnología para convertirse en un ethos o modus vivendi, en donde para insertarnos será preciso que desarrollemos todo un potencial de adaptación, aceptación, resiliencia, convivencia y tolerancia, pero todo ello en el marco de un proceso de educación permanente. Este proceso de educación permanente va a demandar el diseño de espacios interactivos, colaborativos, gestores de aprendizaje, con una multiplicidad de procesos formativos que responden a la multiplicidad de usuarios que van a exigir o a demandar educación a través de estos medios. También van a estar fundamentados en un modelo de educación digital que va a utilizar plataformas educativas y otros medios de intercambios tecnológicos.
Es importante destacar que en estos ambientes virtuales la ejecución de la praxis requiere de una adecuada intervención de los facilitadores, quienes deben poseer competencias en tecnologías emergentes, además de experticia en la planificación, organización y gestión de la información y la comunicación. Pues es la única manera de poder integrar los contenidos con las estrategias, los recursos, las actividades y las evaluaciones que correspondan a este nuevo tipo de aprendizaje que requiere la sociedad digital. En este orden de ideas, tenemos que enfatizar en la pertinencia de la educación permanente y su papel fundamental en la educación digital, porque es imprescindible elaborar materiales educativos digitales para poder apoyar los procesos de aprendizaje virtual, así como elaborar nuevas estrategias de aprendizaje y de evaluación destinadas a cambiar significativamente la manera de facilitar y la forma de participar. Pero para incorporar estos cambios, las instituciones educativas tienen que tener en cuenta las características biopsicosociales de los facilitadores que conducen a esos espacios virtuales, en su mayoría adultos, pero también deben considerar las características biopsicosociales de los usuarios de esos espacios virtuales, que son los que aprenden permanentemente en ellos y que están conformados por grupos de participantes de todas las edades, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos contemporáneos y adultos mayores. En tal sentido, tenemos que considerar que la educación digital tiene un basamento fundamentado en los tres campos de la antropología: pedagógico, andragógico y gerontagógico, que viene dado por la condición de educación permanente del ser humano que interactúa en las redes, quienes, de acuerdo a sus características biopsicosociales, que determinan su capacidad de aprender y transformarse, requieren desarrollar todo un potencial de adaptabilidad, aceptación, resiliencia, armonía y comprensión para poderse insertar dentro de ese entramado digital. Cabe destacar que la antropología como ciencia de la educación permanente presenta un compendio de fundamentos teóricos, de principios y doctrinas que giran alrededor de los valores, con lo cual damos apertura al desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales, tan importantes para la formación integral del ser humano en tiempos donde la educación se imparte mediante diversos medios de comunicación, los materiales instruccionales y los contenidos pasan de formato físico a digital, y donde lo asíncrono de la confrontación de experiencias se puede realizar en cualquier contexto virtual sin tiempo ni espacio que separen al facilitador del participante. De aquí la relevancia de la educación permanente, ya que abre múltiples opciones para emprender la educación digital desde un enfoque teórico, práctico y tecnológico, que consiste en utilizar Internet como un entorno de práctica social, donde la educación sea un proceso de socialización por encima de diseños instruccionales cerrados, plataformas estáticas, actividades presenciales y rigidez académica. Y donde la visión de la educación desarrollada en el ciberespacio sea la de un lugar natural para las dinámicas de un aprendizaje libre, flexible, interactivo y con elementos que la definan y la contextualicen en el nuevo orden mundial digital. Para cerrar mi intervención, voy a compartir con ustedes la premisa filosófica del pensamiento de Félix Adam. Cito: el hombre es un ser enciendo, nunca deja de aprender y de ser. Es un proyecto que se construye día a día y se transforma conforme al componente energético de su esencia. Félix Adam. Con esto cierro mi intervención y quedo completamente a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan a bien realizar. Estamos esperando pues que los organizadores del evento nos digan en qué momento vamos a contestar las preguntas de ustedes. Muchísimas gracias y un feliz día.